En mi opinión, Tere, puede pasar en el Estado de México cualquier cosa. Y cualquier cosa implica desde que el narcotráfico se convierta en el factor o en el factotum de la elección, o que no pase nada y que, bueno, pues el PRI finalmente, como lo dicen los números reales, tendría que ocurrir, tendría que salir con la victoria el PRI. Y te pongo los ejemplos rápidamente. El PRI hasta hace 6 meses, antes de que empezara a calentarse el tema y de que empezaran las encuestas a aparecer muy, pues en mi opinión, enloquecidas, Morena tenía 2 millones de votos comparada en la elección inmediatamente anterior. El Ujú. PRI tenía 1.500.000 votos, el PAN 800.000 votos y el PRD 500.000. Si sumamos los de la oposición en ese momento, estoy hablando de hace 6 meses, bueno, pues la oposición tendría algo así como 3.200.000 votos frente a 2 millones de Morena. Sí, Entonces, la lógica nos diría que ganaría el PRI. Ese es uno de los fenómenos. Hay otro que es una locura, Tere. El Instituto Electoral, el federal, nos dio a conocer hace 3 meses que inusitadamente miles de mexicanos de la Ciudad de México, habitantes de la Ciudad de México, cambiaron de domicilio como nunca había ocurrido y se fueron a vivir al Estado de México, a los municipios conurbados. órale. El IFE lo dio a conocer y el Instituto Electoral Mexiquense dio las cifras. Son más de 500,000 personas que cambiaron de domicilio inusitadamente. ¿Qué es eso? Ah, bueno, después la campaña de la señora Delfina la está haciendo un señor que se llama Horacio Duarte, quien estuvo 2 años metido como jefe de aduanas federales y que hoy es investigado por tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico de muchas otras cosas. Entonces, todo ese dinero se está metiendo al Estado de México y ahí están las evidencias. Entonces, Pero a ¿qué ver, va? Ricardo, ¿qué lectura haces de esto, de que cambiaron de dirección? ¿Cómo lograron hacer esto? Digo, evidentemente, pues ahí hay, pues, un delito electoral, una trampa, corrupción, en fin. ¿Cómo pasó esto? Lo que pasa es de que de pronto empezaron las personas del INE y del instituto local a revisar por qué tantas personas estaban cambiando de domicilio. El tema del cambio de domicilio es muy fácil. Tú simplemente vas y le dices al INE, ya tengo un nuevo domicilio y mandas, entre comillas, pues, La dirección. comprobante de que tienes una nueva dirección, exactamente. Bueno, pues eso se consigue con la mayor facilidad del mundo. Eh, Hay bancos, uno que está vinculado con una televisora, que tú vas y pides una cuenta y te dan tu registro de domicilio sin mayor problema con poner 50 pesos en esa cuenta y consigues tu comprobante de domicilio. Eso se hace con la mayor facilidad y eso tú lo presentas al Instituto Electoral y te lo da por bueno y te dan tu credencial de elector y se acabó. Entonces, eso se puede hacer con la mayor tranquilidad. En mi opinión, eso es un fraude. Pero el problema no Claro. es que yo lo diga, el problema es que lo tienen que demostrar los partidos de oposición. Yo no los veo haciendo una denuncia, dando el seguimiento, etcétera. No los veo tampoco denunciando que, por ejemplo, el señor Horacio Duarte está siendo investigado por el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado en Estados Unidos. Tampoco los veo denunciando todas las campañas que hay para quitar la propaganda de la candidata de la alianza, etcétera. La verdad es que yo no veo a los opositores en el Estado de México con garra, con aquella garra que tú y yo vimos y que muchos mexicanos vimos en otras elecciones, por ejemplo, en las del 88, con un Cloutier que era un tractor jalando multitudes, o un Cuauhtémoc Cárdenas también en otras pues actividades que jalaban millones de personas. No vemos eso. No Pero ¿qué se es lo que enfrentan pasa, los partidos Ricardo? ¿Es opositores. la cola sucia, la cola larga, es miedo, es incapacidad política, es falta de estrategia? Eh, en fin, ¿qué juega en la oposición para que pase esto? Yo creo que es una combinación, Tere, de todos estos elementos que acabas de mencionar. A mí me parece que sí hay personas que tienen la cola sucia, también me parece que hay intereses, o sea, de pronto yo recuerdo, yo creo que todos los que estamos metidos en el asunto de los medios, recordamos a aquellos priistas
convencidísimos con Peña Nieto y otros con otros partidos, con otros candidatos y otros presidentes, y que hoy están alegremente vinculados con Morena y con la señora Delfina Gómez. Entonces, hay empresarios también muy importantes que pues hoy están llevándose fortunas completas a sus bolsillos con alianzas políticas con Morena. Entonces, es una combinación de elementos, Tere, en donde pues lo que estamos viendo es la destrucción de la democracia por la incapacidad de unos, que son los líderes políticos, en mi opinión, y por pues este desdén de la sociedad en donde les dice uno, mira, ya son más de 160,000 muertos, ¿y qué? A mí no me ha tocado ni me ha pasado. Pero vamos a unos lugares como Jalisco, como Zacatecas, en donde pueblos completos se han tenido que ir, o en Guerrero se han tenido que ir porque pues el crimen está durísimo. Bueno, pues mientras no nos toque nuestro bolsillo, no nos toque nuestra familia, no nos toque en mi colonia, pues todo el mundo se traga el cuento de que estamos mejor. ¿Y qué papel Creo que juega? es todo esto. ¿Qué papel juega el gobernador del Estado de México? Porque fíjate que a mí me asombra mucho en estos cierres que ha tenido Alejandra del Moral, pues no aparece el gobernador, ni está ahí como un apoyo, como un telón de fondo, digamos, cuidando, pues que la candidata de esta alianza, de la que forma parte también el partido del señor del Mazo, pues vaya bien. ¿Es cierto a tu juicio esto de que el gobernador sacó las manos y que a lo mejor le espera una hermosa embajada en algún punto del mundo, en París, digamos, o no sé, en algún lugar así en Roma, esos lugares padres, ¿no? Mira, yo no parto de la idea, Tere, de que el análisis político es un acto de fe. Yo lo que he visto es a dónde el Mazo, pues actuando en congruencia, y te doy los ejemplos. En la elección en la que se convierte en presidente López Obrador, en el Estado de México arrasó Morena y se quedó con la mayoría del Congreso, se quedó con la mayoría de los municipios, sobre todo los más importantes. Y bueno, pues todo el mundo decía, pues esto ya se acabó. Bueno, pues en la intermedia del Estado de México, el señor del Mazo recuperó la mayoría de los municipios, recuperó la mayoría del Congreso, y bueno, pues estaba en la pelea, repito, hasta hace poco con los números que ya mencioné al inicio. Sí, ¿Por qué no está? ¿Por qué no está en la campaña? ¿Por qué es ilegal, Tere? ¿Y por qué, si somos un poquito perspicaces, pues podemos ver ahí a sus hermanos, a los hermanos del gobernador, a los parientes del gobernador? Hemos visto a otros gobernadores cerrar filas, pero el problema no es ya ese, el problema me parece a mí es que eso ya ha sido escalado, Tere, ya no son los viejos tiempos ni las viejas señales. Hoy hay nuevos actores políticos que se llaman crimen organizado, que se llaman intereses económicos, que se llaman de otras maneras y ya no actúan como actuaban antes. Hoy la mano del crimen organizado es letal y lo vimos, por ejemplo, en el estado de Sinaloa. Te pongo rapidísimo el ejemplo. sí, En esa elección yo tuve la posibilidad de estar pegado, cerquita, porque tengo muchos amigos y tengo gente, amiga mía, parientes que viven en Sinaloa. Estuve muy cerca y de pronto ninguno de los casi 10 entrevistados que tenía pactados quiso hablar. Y en la noche de que se dio el resultado, el candidato opositor, el candidato del PRI, mejor dicho, se declara derrotado y le dice en un mensaje a todo el Estado, le dice al que ganó, está bien, usted ganó, ganaron ustedes, pero solo les pido que me dejen en libertad a todos los que levantaron desde ayer y hoy en la mañana. Levantaron al 80% de los jefes de casilla, punto. O sea, ese ejemplo que ahí está en la hemeroteca del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, nadie lo peló, nadie le hizo caso a eso. Y cuando yo decía, o decíamos muchos que estuvimos ahí viendo, fue una narcoelección, no, bueno, pues la gente enojadísima, muchos nos dijeron, están locos. Bueno, ahí están los datos duros.
Yo no juego en esto de cómo crees y cómo ves. A ver, los datos duros nos dicen cómo viene una elección o cómo puede derrotarse a uno o a otro partido.